Onda Cero, Catalunya. Et mereixes aquesta ràdio. Onda Cero. Vol tenir garantits els seus drets? La CUS, Salut, Consum i Alimentació, l'ajudarà a defensar-los. L'informarà dels seus drets com a consumidor dels serveis, tant de consum en general com serveis sanitaris, com canviar de metge, retard en les llistes d'espera, serveis disponibles, com accedir-hi, etc. La salut, el consum i l'alimentació són eixos fonamentals que la CUS, Salut, Consum i Alimentació, l'ajudarà a conèixer, a fer-los servir i, sobretot, a defensar els seus interessos com a consumidor. Tenim delegacions a Lleida Capital, Mollerussa, Tàrrega, Barcelona. Truqui'ns al 93 302 41 38 i l'informarem. Bien, verán, hoy en nuestro programa nos reencontramos con los temas, con los contenidos de salud y durante estos próximos minutos lo haremos explicando, comentando algunos de los resultados más interesantes del llamado informe de la salud en Barcelona 2020, un informe que ha realizado, como es habitual, la Agencia de Salud Pública de Barcelona. Este informe ofrece, sin duda, datos relevantes sobre los barrios en la ciudad donde la pandemia ha afectado de forma más consistente, quedando al descubierto algunos de los principales determinantes en cuanto a desigualdades sociales en salud. El informe también manifiesta que el COVID-19 ha supuesto, y quizá podemos decir que sigue suponiendo, un reto tanto para los servicios sanitarios como para los servicios de salud pública, que han tenido, lógicamente, que adaptar sus funciones a las necesidades, a las diferentes necesidades planteadas, así como también a aquellas que surgen de los propios ciudadanos. De todo esto precisamente vamos a hablar durante estos minutos con Marta Olavarría. Marta Olavarría es técnica del Servicio de Sistemas de Información en Salud, precisamente de la Agencia de Salud Pública de Barcelona. Per Esteve, la salut és el més important. Per això, treballa pensant en tu, oferint-te els millors productes, col·laborant amb la Coordinadora d'Usuaris de la Sanitat, que es preocupa per la teva educació sanitària i defensa els teus drets. Esteve i la Coordinadora d'Usuaris de la Sanitat s'apropen a tu per tal que sempre estiguis en bones mans. Esteve i la Coordinadora d'Usuaris de la Sanitat t'ofereixen aquest espai. Efectivamente, estamos ya en nuestro estudio con Marta Olavarría. Marta, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días, Carlos. Buenos días, encantado. Primero de todo, gracias por acompañarnos. Desde la Agencia de Salud Pública, aquí en Barcelona, se realizan periódicamente informes de salud y otros aspectos de la ciudad. En este caso, y considerando que de hecho todavía estamos en fase de pandemia, aunque quizá muchas personas piensen que la pandemia ha concluido, lamentablemente todavía no, todavía serán casos, pero aún así es importante, Marta, pienso preguntar, este informe fechado en 2020, antes de entrar más a fondo en algunos temas más concretos, ¿cuáles son de hecho los objetivos y quizá otro aspecto muy importante, a quién o a quiénes se dirige este informe? Bueno, lo primero, en primer lugar, también muchas gracias, ¿no?, por invitarnos hoy aquí. Y luego, pues como comentabas, destacar sí, que el informe es un informe que se realiza hace más de 25 años anualmente desde la Agencia de Salud Pública, y el objetivo principal que tiene es anualmente realizar una fotografía del estado de salud de la ciudad, sí, tanto del estado de salud como de cuáles son sus principales determinantes del contexto físico socioeconómico. Sí, digamos a nivel global. A nivel global. Es un informe que pretende hacer una foto del estado de salud por un lado, y por el otro ayudar a identificar grandes retos o reorientar políticas del momento. Entonces, es un informe
que destaca anualmente los aspectos más importantes sobre los que dirigir esfuerzos, y este año, el del 2020, por supuesto, ha estado condicionado por la irrupción de la pandemia, como comentabas, ¿no? Claro, perdón, Marta, yo supongo que, claro, informe de salud pública Barcelona 2020, el 2021 está en el aire, ¿no? Está en el aire, claro. Ahora será en el próximo informe cuando podremos ver la evolución de todos estos efectos en salud de la pandemia, pero el informe 2020 también hemos tratado de no acotarlo solo a 2020, sino incorporar la información que teníamos disponible más avanzada, un poco para poder abarcar más etapas de la pandemia o más olas, ¿no? Entonces, en realidad, incluye información casi de las 5 primeras olas, desde enero 2019 hasta entrado 2021, y nos permite ver un poco tanto la distribución de las incidencias en la población del COVID como si el efecto en otros factores de salud. En cuanto a la fase inicial, eso es, que fue quizá la más conflictiva en muchos aspectos, ¿no? Sí, bueno, el informe efectivamente muestra las 5 primeras olas y así como visualmente se puede ver que la primera ola no es la que tiene una curva, digamos, más marcada, no es una situación real, porque en la primera ola había un infradiagnóstico, no se hacían pruebas más que a los casos más graves, a los sanitarios o personas ingresadas, y por lo tanto no muestra la cantidad real, ¿no?, de personas que hubieran dado positivo si hubiera existido pruebas para todos. Pero sí que el informe, eso se puede ver en las 5 primeras olas y cómo esta incidencia. Es un punto de referencia a lo que lamentablemente vino después. Eso es. Que eso lo analizaremos en el próximo informe. En este informe, como ahora Marta nos comentaba, se recogen innumerables datos, sobre todo en cuanto a la salud se refiere, evidentemente. Vamos a explicar a los oyentes, a grandes rasgos, cómo se elabora este informe y, por ejemplo, en el momento de recoger datos, ¿qué prioridades se establecen? Es un informe que, como te comentaba, se realiza anualmente de forma rutinaria, y lo que hace es... está realizado por más de 30 profesionales de la Agencia de Salud Pública que ya en su día a día trabajan en servicios que monitorizan y vigilan todos estos temas de salud. Por lo tanto, en el informe no se genera ningún dato nuevo, sino que lo que hacemos es hacer un resumen, una recogida de lo que cada experto de cada tema considera que son puntos a vigilar o retos que presenta la ciudad anualmente. Siempre tiene una estructura que se mantiene en el tiempo, que pretende reflejar, por un lado, los determinantes sociales de la salud, tanto de contexto físico de la ciudad de Barcelona, cómo es el contexto físico de la ciudad, cómo es la calidad del aire, cómo está el ruido, cómo está la movilidad, respecto al contexto socioeconómico, pues cómo son las condiciones de vida, de trabajo, de vivienda de las ciudadanas y los ciudadanos de Barcelona, y luego, propiamente, cómo está el estado de salud de los residentes de Barcelona. Entonces, esta estructura siempre se mantiene a lo largo del tiempo, manteniendo siempre en la mirada los determinantes sociales de la salud y el estado de salud propiamente. Antes de hablar un poco de las conclusiones, de algunas de las conclusiones, de algunas de las más importantes conclusiones que se extraen de este estudio, en base a los datos que ya tenemos del 2020, insisto, ¿cuáles serían en este momento los retos que presenta, los más importantes evidentemente, los retos que presenta la ciudad a partir de los datos de este informe que ya está elaborado y que es público? Sí, como decías, el informe es muy amplio, pero sí que nosotros también destacábamos como temas de especial interés sobre los que prestar más atención. Por un lado, seguir vigilando y monitorizando la evolución de la pandemia y, sobre todo, los efectos desiguales de la pandemia, como comentabas al principio, ¿no? El informe pone sobre todo de manifiesto cómo la pandemia no ha impactado por igual a todos los grupos socioeconómicos de la ciudad, ha tenido un fuerte impacto en colectivos más vulnerables. Entonces, uno de los puntos a donde seguir mirando sería pues, cómo ha evolucionado esto y cuáles han sido los impactos. Claro. Y lo que sí que marca ya el informe, que nos da también 2 líneas por donde seguir prestando mucha atención, es el fuerte impacto que ha tenido la pandemia en el infradiagnóstico de muchas enfermedades crónicas en la ciudad. Claro. Eso, obviamente, en 2021, 2022 tendremos que... Es un dato preocupante. Sí, tendremos que ver realmente cuál ha sido el impacto real de ese infradiagnóstico en los futuros diagnósticos que se hayan dado durante el año 2021-2022. Y, por otro lado, también nos deja ver el informe cómo la pandemia ha tenido un impacto muy fuerte en la salud mental de la ciudad. Tenemos datos preliminares de diferentes fuentes de datos, de diferentes encuestas, que ya nos dejan ver cómo en 2021 se puede detectar un incremento de la mala salud mental,
tanto en hombres como en mujeres, en todas las franjas de edad, en adolescentes, y pues este es otro dato también, obviamente, al que tendremos que mirar con atención para poder pues reorientar las políticas, lo que decíamos, o ver cómo se puede abordar. Claro. Entendiendo que habrá que esperar al informe de 2021 para ver cuál ha sido la curva, la evolución, pero ahora Marta hablaba de, por ejemplo, además del concepto de infradiagnóstico y de las secuelas que esto puede conllevar para muchos ciudadanos que sufren determinadas patologías. También hablaba Marta de colectivos más vulnerables, tanto por lo que respecta al infradiagnóstico de determinadas patologías como a esos colectivos más vulnerables. Entiendo que ahí podemos incluir sobre todo la gente mayor, ¿no? Y algún que otro colectivo a este nivel. ¿Se observa, pregunto, en la evolución de este estudio una curva en positivo? ¿Se va recuperando, por ejemplo, el infradiagnóstico de alguna forma? ¿Hay datos que lo confirmen? ¿Hay datos también, pregunto, que esos colectivos más vulnerables se van recuperando poco a poco? Todavía no tenemos los datos referentes a esto que comentas. Sí que en los datos que mostramos sí que se puede ver que efectivamente el infradiagnóstico, o sea, los nuevos casos que se han dejado de detectar de enfermedades crónicas, de cáncer, con su especial impacto, ¿no?, del diagnóstico precoz, pues sí que se dan tanto en hombres y en mujeres, pero se dan de una mayor forma en personas mayores, con lo cual este impacto sí que es el que ahora en el informe 2021 tendremos que mirar con especial atención, pero todavía no tenemos los datos. Son datos que nos llegan del sistema de información de primaria y que analizaremos en los próximos meses para poder publicarlos en esta línea, ¿no?, como comentabas. Y que evidentemente cuando llegue el momento nos haremos eco aquí en el programa. Al margen de todo lo negativo, que lamentablemente ha sido mucho, que nos ha traído la pandemia, también hay aspectos positivos, hay aspectos que podemos valorar en positivo. Por ejemplo, la mejora, que esto creo que sí que en el informe hay algunos datos al respecto, la mejora en cuanto a niveles de contaminación, en un gran núcleo urbano como es Barcelona. ¿Cómo ha repercutido esto en la salud pública de los ciudadanos de esta ciudad? Claro, nosotros esta mejora la interpretamos también con mucha precaución, ¿no? Claro. Es una mejora. Pero ha existido. Sí, ha existido, sí. Queda reflejado en el informe. Como te decía, hacemos una foto de cómo está el contexto físico de la ciudad y se puede ver perfectamente cómo durante las fases de la pandemia, a raíz de todas las restricciones, pues ha habido una mejora en la calidad del aire, una mejora en el ruido, en la movilidad, pero claro, es una mejora que parte, obviamente, de unas condiciones no deseadas. Claro, evidentemente. Pero lo que sí que nos ha permitido, a modo casi experimental, un experimento natural muy interesante de ver cómo el impacto positivo que podría tener en la ciudad la disminución tan drástica de los niveles de contaminación ambiental o acústica. Es verdad que ahora el reto, ¿no?, en este contexto como de cambio climático y de reto climático, está en conseguir todas estas mejoras a través de políticas y de una forma sostenible, ¿no? Pero bueno, sí que lo que poníamos de manifiesto un poco en el informe es que hemos podido ver este experimento cuasi experimental de ver cómo el impacto positivo en la salud de la disminución de todos estos factores. En cuanto al tema del infradiagnóstico, que también se ha contrastado en este informe, creo que en un porcentaje, no sé si más o menos importante, de ese infradiagnóstico que se ha producido en relación con la pandemia, se entiende, es precisamente porque muchas personas tenían precaución, tenían cierta prevención de ir al médico por miedo precisamente al contagio, ¿no? Eso ha influido de alguna forma. Sí, efectivamente, será una de las causas principales, ¿no? Primero el colapso de los servicios de salud, que tenían otras prioridades, ¿no?, que más urgentes, y por otro lado, pues el miedo de la población a acercarse a los servicios de salud. Y bueno, esto es lo que ahora tendremos que ver en próximos informes, pues porque lo que el informe pone de manifiesto es como en enfermedades crónicas, por ejemplo, hablamos de alrededor de un 36% de infradiagnóstico en enfermedades crónicas. En el caso del cáncer, de una disminución de un 22% de los nuevos casos de cáncer que se detectan anualmente en Barcelona. No hablamos que si se detectaban alrededor de 5.000 casos y se han detectado unos 2.000 casos menos que el año 2019. Claro, la cifra es significativa. Con lo cual, bueno, las causas que son un poco las que apuntabas, entre otras, y habrá que ver también pues el fuerte impacto de la detección más tardía de todas estas enfermedades. Otro punto fundamental, muy importante, es, que lo comentaba ahora Marta, la salud mental. La salud mental, en cuanto al núcleo de población de Barcelona,
¿Ha afectado más a colectivos, pregunto, de niños, jóvenes, mujeres, gente mayor? Lo que podemos ver, tenemos la oportunidad de contar con datos preliminares de diferentes encuestas que te comentaba y nos permite ver datos de 2021, del inicio de 2021, claro. Felices de finales de 2020, y compararlos con los datos anteriores que teníamos de la encuesta de salud de Barcelona, que eran del año 2016. Entonces, esto nos permite ver cómo tanto en hombres como en mujeres adultos ha habido un aumento de la mala salud mental muy marcada, principalmente en las mujeres. Y también otro colectivo que señalamos como otro de los colectivos más que han tenido una mayor afectación, no sería el colectivo adolescente. También tenemos otra encuesta, la encuesta FRESC, que nos permite también ver en esta misma franja de años cómo ha cambiado la salud mental, y se puede ver también afectación en adolescentes de 13 a 18 años de cómo la salud mental, la mala salud mental ha aumentado tanto en hombres como, tanto en jóvenes como en chicas, y cómo ha sido también especialmente marcado en las chicas y de colectivos socioeconómicos más desfavorecidos. Entonces, esto también nos apunta, ¿no?, como dos colectivos sobre los que estar atentos, porque es un aumento de la mala salud mental generalizado, que también habrá que mirar, pero con esa mirada, ¿no?, en clave de mujer y de nivel socioeconómico importante. Sin duda, el tema de la salud mental va a ser un gran reto a resolver, no solo en Barcelona, hablo en general, pero específicamente en cuanto a los contenidos de este informe de la Agencia de Salud Pública 2020. Un par de cuestiones más, Marta Olavarría, antes de concluir. Si tuviéramos que hacer brevemente un resumen global de todo lo que hemos comentado, ¿qué aspectos fundamentales destacaríamos como conclusiones de este informe La Salud en Barcelona 2020? ¿Qué aspectos preocupan más a los profesionales de la salud en la ciudad? Yo creo que, como veníamos comentando, ¿no?, los grandes aspectos sobre los que poner la atención sería la salud mental, como el gran problema a abordar en los próximos meses. Un tema preferente, salud mental. Y la afectación del infradiagnóstico en la enfermedad crónica. Pero sobre todo yo creo que lo que pone un informe como este sobre la mesa es la necesidad de vigilar todas estas cuestiones, de cómo un informe como este nos permite hacer una foto y reorientar las políticas y los colectivos, ¿no?, a los que hay que prestar especial atención. Y sobre todo pondría eso, ¿no?, como clave también durante la pandemia, que el hecho de tener datos disponibles para vigilar la pandemia pues ha permitido orientar y reorientar sobre la marcha intervenciones, políticas públicas. Y eso me parece también de especial interés. Efectivamente, intervenciones, políticas públicas, acciones, muchas de ellas importantísimas, como por ejemplo el tema de la salud mental, el tema del infradiagnóstico. La última pregunta es, ¿todo esto cómo se traduce en la práctica, en acciones reales, digámoslo así, para intentar no solo valorar estas problemáticas, sino actuar sobre ellas? ¿Qué se hace? ¿Qué se puede hacer? Pues mira, uno de los ejemplos que muestra el informe de una intervención real que se ha modificado durante la pandemia es el tema de la vacunación. También la vacunación fue clave en la pandemia, ¿no?, que no lo hemos comentado, pero la introducción de la vacunación supuso un antes y un después. Y a la hora de hacer una monitorización de cómo avanzaba la vacunación, sí que se vio también que estas desigualdades que comentábamos se trasladaban también a la vacunación. Entonces, al ver cómo en los barrios con socioeconómicamente más afectados la vacunación no era tan alta, no en el colectivo más mayor, que se vacunó prácticamente en su totalidad, sino en el colectivo de los 60 a 74 años, pues ahí sí que, por ejemplo, permitió realizar intervenciones comunitarias, reorientar los canales de información de la vacunación, ya no hacerlo solo a través del formato digital, que era donde se había identificado una brecha, sino a través de líneas telefónicas, del abordaje comunitario. Y es una intervención que se facilitó a través de monitorizar y de realizar trabajos como este. Pero luego aparte, todo esto también lo que hace es nutrir las diferentes políticas públicas. Ya se está trabajando en el Plan de Salud de Barcelona, en el Plan de Salud Mental, ya hay diferentes planes se nutren a través de todas estas intervenciones y datos que se facilitan en informes como este. ¿Cuándo está previsto que vea la luz el informe correspondiente a 2021? ¿Hay una fecha aproximada? Normalmente, anualmente se hace público en octubre-noviembre de cada año.
es el posterior, Sí. y que es lo que nos permite, pues con el decalaje de los datos, tener esta información más completa, ¿no? y dar una foto más completa del año anterior. Yo creo que para octubre-noviembre podremos estar hablando de los futuros resultados de todo esto que estábamos comentando. Pues lo agendamos en nuestro programa para cuando llegue el momento volver a introducir las valoraciones, los resultados de este futuro posible informe sobre la salud pública en Barcelona, que verá la luz, como decía ahora Marta, en octubre de este año. Marta, muchísimas gracias, muy amable. Muchísimas gracias. Marta Olavarría, técnica del Servicio de Sistemas de Información en Salud de la Agencia de Salud Pública de Barcelona. Esteve i la Coordinadora d'Usuaris de la Sanitat t'han ofert aquest espai. Esteve, sempre més a prop teu. Vol tenir garantits els seus drets? La CUS, Salut, Consum i Alimentació, l'ajudarà a defensar-los. L'informarà dels seus drets com a consumidor dels serveis, tant de consum en general com serveis sanitaris, com canviar de metge, retard en les llistes d'espera, serveis disponibles, com accedir-hi, etc. La salut, el consum i l'alimentació són eixos fonamentals que la CUS, Salut, Consum i Alimentació, l'ajudarà a conèixer, a fer-los servir i, sobretot, a defensar els seus interessos com a consumidor. Tenim delegacions a Lleida Capital, Mollerussa, Tàrrega, Barcelona. Truqui'ns al 93 302 41 38 i l'informarem. Onda Cero, Catalunya, la ràdio que t'escolta.